Hola, soy Emilio Bernal. Esta es la segunda parte de la serie de ecotecnias de agua que estamos presentándoles semanalmente. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el de humedales artificiales. Son una alternativa para el uso adecuado del agua, el tratamiento, y pues ahorita les vamos a explicar en qué consiste. Primero, un humedal es una zona, normalmente no es un cuerpo de agua, pero está próximo a un cuerpo de agua, en donde el suelo permanece inundado o muy húmedo una gran cantidad de tiempo. Generalmente es permanente y hay de varios tipos. Algunos son los pantanos, otros son en las zonas costeras los manglares, como el que vemos aquí en la esquina inferior derecha. A veces pueden ser inundados solamente por las épocas de lluvias o permanecer inundados siempre. Generalmente tienen vegetación asociada a ellos, es vegetación muy estrechamente ligada a estar en el agua o cerca del agua y pues tanto de la vegetación depende el equilibrio de un ecosistema de humedal como de que esté inundado y de la presencia de agua dependen este tipo de vegetación muy especializada en esos ecosistemas. El ejemplo más común, el más claro, y sobre todo aquí en México y en una muy buena parte del mundo también, son los humedales de mangle, los bosques de manglares. Muchos los ubicarán en la península de Yucatán principalmente. Algunas partes de Nayarit también se encuentran. Y bueno, ahí es muy notorio que el mangle solamente puede vivir en esos lugares y también se ha hecho notorio en el caso de los daños de este ecosistema por inmobiliarias, hotelería, contaminación y ese tipo de problemas. Los humedales, todos ellos cumplen con funciones bastante importantes para el equilibrio de ese ecosistema y de otros ecosistemas que aparentemente no están relacionados. El primero y el que digamos que nos ocupa en cuestión de las ecotecnias es que purifica el agua del mar. Esto principalmente en humedales costeros. Va a purificar el agua también de cuerpos internos como lagos, lagunas y ríos, pero es más evidente en el mar. Este tipo de purificación se hace por varios procesos biológicos, bioquímicos, físicos también, que pues es prácticamente es retirar sustancias que son nutrientes para las plantas, pero que son contaminantes en el agua. Hay filtración mecánica, producen oxigenación, también el agua que utilizan y que evaporan a través de sus hojas, pues sale de las plantas purificada y se integra en la atmósfera para seguir el ciclo del agua. Esta parte de acá dice que evita inundaciones. Esto lo hace porque evita el cambio brusco del nivel del cuerpo de agua donde está, ya sea ríos o un mar, evita el oleaje muy fuerte, evita la erosión de zonas costeras y también hace que la infiltración del agua sea más lenta y más dispersa, de forma que no se dañe el suelo y pues entonces que el agua mantenga sus flujos normales y no se desborde en el caso de ríos o que empiece a buscar otros espacios y cause inundaciones. En general todas las plantas, árboles que están en las orillas de los ríos, de lagos, hacen eso, evitan que pues primero si se erosiona la costa de este cuerpo de agua y se rellena una parte del cuerpo, hace que el nivel del agua suba y se desborde por otros espacios. También dice que es una barrera para huracanes. Esto también, pues en los que son costeros en el mar. Es una barrera pues física, literalmente rompe la fuerza del viento y agua cuando golpea las costas. Evita que llegue la fuerza completa de los huracanes a las zonas habitadas o a donde hay vegetación o fauna que no está tan adaptada a estas condiciones. Esto pues principalmente por lo profundo y lo complejo de las raíces, lo bien ancladas que están en el suelo y bueno, los sistemas de adaptación para vivir en agua salada.
También es un hogar de animales en peligro de extinción, bueno, especies de varios animales y otros algas y algunas otras plantas. Esto porque al ser un ecosistema muy específico, con características muy únicas en cuanto a cómo se organizan la red trófica, cómo se organizan la forma de vida de cada especie que vive ahí, pues se vuelve un espacio donde propicio para la reproducción de animales, para generar nuevos peces, por ejemplo, principalmente, que van hacia el mar. Estas características únicas de los humedales son las que generan los servicios ambientales siguientes. Bueno, un servicio ambiental es un beneficio que provee un ecosistema por el hecho simplemente de existir. El principal de los ecosistemas es la producción de oxígeno, alimentos, sombra, incluso el hecho de que consideremos bello un paisaje está considerado como un servicio ambiental o servicio ecosistémico. En el caso de los humedales, pues son muy importantes pues, porque básicamente depende de ellos, de lo que se produce ahí, la supervivencia de nosotros como especie y de muchas otras especies. Es uno de los entornos más productivos del mundo porque ahí se genera la mayor parte de las especies de peces que después viven en el resto del océano y pues por lo tanto la mayor parte de las pesquerías pues, se reproducen primero en los humedales y después se desplazan al resto del mar. Son, es lo que dice aquí, son una cuna de diversidad biológica, son una fuente de agua porque como explicaba en la diapositiva anterior, al limpiar el agua, pues proveen de agua tanto pues, dulce porque la evaporan hacia la atmósfera o la integran en los ríos o en los cuerpos de agua interiores, de agua dulce, es decir, desalinizan el agua de mar. Hay muchas especies vegetales que dependen de ellos para subsistir por el equilibrio, lo mismo que he comentado antes, son tan específicos en la estructura, en la forma en la que se generan y que viven estos ecosistemas, pues hay muchas especies que no tienen forma de vivir en otros espacios y dependen completamente, ya sea por el ciclo reproductivo, por la alimentación o por incluso la temperatura, las condiciones de salinidad del agua y varios factores que son prácticamente únicos de los humedales. Entonces, pues ahí se mantienen estas especies y pues por lo mismo se conserva la biodiversidad. En cuanto a la mitigación del cambio climático, al ser lugares altamente productivos en cuanto a plantas, generan mucha captura de carbono, además al ser productivos en plantas y ser una parte del inicio de la red trófica, también mucho de ese carbono se integra al resto de organismos, como peces, crustáceos y pues hasta llegar a nosotros. Entonces es carbono que no se libera a la atmósfera. También tiene mucho que ver el nitrógeno que no se libera como amoníaco, por ejemplo, y la retención de suelos y el mitigar fenómenos naturales, como mencionábamos antes, el hacerlos más sutiles, menos drásticos en el caso de los huracanes y las tormentas, pues es parte de la acción para el cambio climático. Con base en lo que vimos antes, nosotros proponemos soluciones que estén basadas en la naturaleza. Es decir, que tome los principios de cómo funciona un ecosistema para integrarlo en la vida cotidiana, sobre todo en sistemas donde se trate de sustentabilidad o de permacultura o este tipo de prácticas, para pues, básicamente copiar las formas de la naturaleza y aprovecharlas en nuestro beneficio, en un negocio, en un desarrollo incluso pues, turístico, en donde vivimos o como sea necesario. Y pues para eso tenemos que enfocarnos en cómo son los ecosistemas, eh, cómo hacer la infraestructura que los pueda, digamos, replicar o utilizar correctamente, qué beneficios vamos a obtener tanto como humanos, como los beneficios que este sistema basado en la naturaleza va a dejar al ambiente, como si fuera un ecosistema natural.
Entonces, pues tomando como base en eso, en muchas partes del mundo se han desarrollado varias formas de humedales artificiales, que es pues básicamente eso, una copia, una imitación o un aprovechamiento de los humedales como son en la naturaleza, como se forman normalmente por las condiciones de la zona, pero buscando algo en específico. Lo, lo que más se suele buscar es para la purificación del agua. En el caso del que está aquí en la esquina inferior izquierda, es un humedal artificial ligado a una planta de tratamiento de aguas residuales que está aquí en México, en Baja California. Es para eso, con ese fin de limpieza de agua. ¿Por qué? Pues porque al notar que los humedales naturales limpian el agua de forma, pues en cuestión económica, bastante efectiva y eficiente, pues es una de las mejores formas de hacer el tratamiento primario de agua residual. Acá vemos en la esquina superior izquierda uno un poco más pequeño, un tanto casero. Normalmente se utilizan para mantener la humedad de cultivos cercanos o para limpiar agua también residual, pero a niveles más pequeños, como de regaderas y pues, en general de uso doméstico. Otros, como el de la esquina superior derecha, son más bien productivos. No buscan tanto la limpieza del agua, sino la producción de alguna especie de planta. Puede ser para obtener biomasa, alimentación animal también. Flores, en muchos casos se utiliza, por ejemplo, con el alcatraz, es muy común que se cultive de esta forma en humedales. Y en el que está en la esquina inferior derecha el objetivo principal es el atractivo visual como paisaje, muy probablemente turismo, restauración ambiental, pero en general el objetivo pues es mantener húmeda y pues, viva, productiva en cuestión de plantas la zona en la que se encuentra. Bueno, este es una de las formas de hacer un humedal, lo llamamos humedal ameyal por su relación y su parecido en función con un ameyal o un manantial, que es el nombre en náhuatl, y funciona copiando lo que pasa normalmente en este tipo de ecosistemas. En este caso, como su objetivo es limpieza de agua residual, agua gris, es decir, que no tenga desechos fecales, bueno, para eso se ha hablado y hablaremos también de otras formas de evitar que el agua tenga desechos fecales, pero bueno, esta agua es conocida como agua gris, es decir, pues que viene del lavabo, de la regadera, del fregadero de trastes, de lavar ropa y pues de los demás usos de una casa. Lo primero que hacemos aquí es retener las grasas, ya que las grasas como aceites de cocina, grasas animales, mantequilla, cosas así, incluso la propia grasa de la piel cuando nos bañamos, evita la absorción de nutrientes y puede llegar a evitar la oxigenación también en las raíces, de las plantas en raíces y en microorganismos. Entonces tenemos una trampa de grasa que funciona pues por el principio de que la grasa es menos densa que el agua, por lo tanto flota y la vamos acumulando en la superficie de un recipiente. En este recipiente puede ser, dependiendo de la necesidad, pequeño o grande, desde el tamaño de una cubeta de 20 litros hasta varios metros cúbicos si fuera necesario. En la misma trampa de grasas se precipitan los sólidos, fragmentos de tierra, en general sustancias que no se disuelven, van a precipitarse como, y generando lodos en la parte de abajo. Luego esta agua, ya que está libre de grasas y de una parte de los sólidos, la pasamos por un lecho de algún material como granular. Pueden ser rocas, puede ser arena o bueno, varios tipos de partículas de suelo, con el fin de que las partículas que vayan disueltas en el agua se vayan deteniendo. Esto es lo que ocurre normalmente en los ríos por el simple hecho de ir avanzando, las partículas que se van precipitando y van encontrándose con obstáculos van deteniéndose. A esto pues agregamos lo que también ocurre en los ríos, que es que normalmente hay plantas alrededor, en el caso de los humedales alrededor y también dentro de los cuerpos de agua,
y las raíces de estas plantas generan otro tipo de filtrado. El primero es que es un filtrado físico bastante más fino, que retiene mayor cantidad de partículas que lo que retendría solamente un lecho de piedra, de arena. Después que al absorber agua y liberarla por las hojas, esta agua ya está libre de cualquier sustancia contaminante. No hay forma de que los contaminantes pasen hasta a ser evaporados o transpirados por las plantas. Es un modo en el que se contribuye a eso. También, una vez que las plantas mueren por la dirección del flujo que siempre del agua, que siempre es la misma, se van generando pequeños tubos hechos de las raíces, tanto vivas como muertas, que también generan un filtro físico bastante eficiente. Además de todo eso, pues se permite la vida de algas y de algunos microorganismos que van compitiendo con los posibles patógenos que hubiera en el agua gris, o que van consumiendo lo que no se haya detenido en la trampa de grasas y sólidos, o que tampoco pueda detenerse por el filtrado de partículas. Lo consumen como alimento y lo van eliminando del agua. También otro fenómeno que se da y que es una forma de aplicar lo que pasa en un río es que al fluir el agua va golpeando algunas rocas, va teniendo algunas caídas, en general salpicando, por ejemplo, y eso la oxigena y permite que se vaya limpiando. En el caso que vemos aquí es un humedal bastante pequeño, doméstico, diseñado para una familia entre 4 hasta 6 personas y que puede hacerse de forma modular. Podría construirse uno solo de estos módulos hechos de plástico, o hacerse a modo de canal o de río, los que sean necesarios por la cantidad de agua o por la pureza que queramos obtener. Este sistema es capaz de obtener agua transparente después de haber recibido agua les comento, de uso doméstico, de regadera, lavabo. Obtenemos agua transparente que puede utilizarse para riego de plantas, para lavar cauches, o después de eso todavía puede ser complementado el sistema por otras formas de filtrado. Uno de ellos la vamos a platicar la siguiente semana, que va a ser el biofiltro Nopali, que sería el último paso después de tener agua clara, agua casi libre de partículas y casi libre de microorganismos. Todavía, bueno, ya podemos llevarla a otros sistemas que nos den agua más confiable, hasta el grado incluso de tener agua para beber de forma segura. Bueno, este tema del agua para beber lo vamos a tratar el próximo 20 de junio, y después tendremos el 27 de junio una plática también sobre la siembra y cosecha de agua. Bueno, los invitamos a estar pendientes en los siguientes videos y transmisiones que hagamos. En el caso de esta serie van a ser publicados los videos a las 6 de la tarde. Y bueno, pues muchas gracias.